Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. El olor a almendra tostada y canela flotaba en el aire de dulce añoranza, mi pequeña pastelería en el corazón de la Latina. Era un rincón minúsculo, donde cada pastel era una carta de amor a las tradiciones de mi tierra, reinventadas con mis manos. Aquella tarde de septiembre el sol bañaba los adoquines y yo, Alicia, con 27 años y harina hasta los codos, decoraba una tarta de Santiago que era mi orgullo secreto. Llevaba una capa de confitura de naranja amarga de Sevilla y un toque de lavanda, en un guiño a los campos de mi abuela. La campanilla de la puerta sonó. No era el sonido alegre de los turistas, sino un repique serio y pausado. Levanté la vista y me encontré con un hombre que parecía haber salido de un cuadro de Goya. Alto, con el cabello entrecano peinado con rigor y una postura que hablaba de una autoridad tranquila. Su traje era oscuro, sencillo pero de una calidad evidente. No era un cliente cualquiera. Se acercó al mostrador y sus ojos, del color del brandy viejo, se posaron en la tarta. No dijo nada durante un largo momento. Yo por mi parte me limpié inconscientemente las manos en el delantal. Buenas tardes, dijo al fin. Su voz era grave con un deje ronco que le confería un magnetismo inmediato. He oído hablar de su tarta de Santiago. Dicen que es especial. Espero que esté a la altura de los rumores, señor, respondí, intentando que mi voz no delatara el nerviosismo que sentía. Diego Montes de Oca, se presentó con una leve inclinación de cabeza. Tengo una viña, en La Rioja. Corté una porción generosa y se la serví. Él tomó el tenedor con elegancia, pero sin afectación. Cuando el primer bocado tocó sus labios, algo cambió en su rostro. La máscara de formalidad se resquebrajó. Sus cejas, antes fruncidas en una evaluación neutral, se alzaron levemente. Sus ojos se cerraron por un instante. El silencio se hizo pesado. Yo contuve la respiración. Al abrirlos, su mirada ya no era la de un extraño. Era intensa, casi vulnerable. Me miró directamente a los ojos, y fue como si hubiera desnudado mi alma en un segundo. Señorita Alicia, dijo, y mi nombre en su boca sonó a una verdad que no conocía. Eso ha sido fantástico. Una sonrisa de alivio empezó a dibujarse en mis labios, pero él no había terminado. Se inclinó un poco hacia mí, y su voz bajó a un tono confidencial, cargado de una emoción que no podía fingir. He viajado por todo el mundo probando los mejores postres. Pero esto me ha transportado a otro lugar. A otro tiempo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. ¿Puede hacerlo otra vez? Ahora mismo. ¿Y puede contarme su secreto? No es solo sabor. Es memoria. Su petición no era un simple cumplido. Era una súplica genuina. Aquel hombre dueño de viñedos y aparentemente de todo lo que pudiera desear, me estaba pidiendo que le revelara el alma de mi creación. Asentí sin poder articular palabra, y me puse a trabajar. Mientras medía la almendra y rayaba la naranja, sentía su mirada sobre mí, un peso cálido y inquisitivo que me recorría cada movimiento. Le hablé de mi abuela, de los veranos en el campo, del olor a azahar. Él escuchaba inmóvil, absorbiendo cada sílaba. Cuando la segunda tarta estuvo en el horno, me ofreció una tarjeta de visita de lino grueso. El próximo mes en la viña, celebramos la vendimia. Sería un honor que viniera y compartiera su arte con mis invitados. Un maestro pastelero para un evento especial. No era una invitación. Era un portal a un mundo del que solo había leído en revistas de lujo. Dudé. Mi pastelería era mi vida, mi refugio. Pero sus ojos, que ahora parecían ver no solo mi talento, sino la historia detrás de él, me hipnotizaron. Sí, dije, y la palabra sonó a un punto de no retorno. Iré. Una sonrisa leve, la primera verdadera, iluminó su rostro severo.
Fantástico, repitió, y esta vez la palabra sonó a promesa. Cuando se fue, la pastelería pareció más vacía y más silenciosa de lo habitual. El aroma a almendra y naranja ya no era solo el olor de mi oficio. Era el aroma de un encuentro que había alterado el curso de mi vida tranquila. Y yo, sin saberlo aún, ya había accedido a cruzar el umbral. El tren serpenteaba entre las colinas teñidas de ocres y rojos otoñales de La Rioja. Yo, Alicia, aún sentía el hormigueo del encuentro con Diego Montes de Oca. Mi maleta llevaba no solo ropa, sino mis mejores utensilios y los ingredientes más finos para el taller que impartiría durante la fiesta de la vendimia. La estación de Haro era pequeña y acogedora. Allí, junto a un antiguo Land Rover, me esperaba no don Diego, sino un joven. Tendría unos 22 años, con el pelo castaño desordenado por el viento y unos ojos verdes que brillaban con una curiosidad tranquila. Vestía unos vaqueros y una camisa a cuadros abierta sobre una camiseta blanca, manchada de lo que parecía ser barro o aceite. Alicia, preguntó con una sonrisa fácil que le llegaba a los ojos. Soy Pablo. Mi padre me envió a recogerte. Lamento que no pueda estar él, una emergencia en la bodega. Su apretón de manos fue firme y cálido. Mientras colocaba mi maleta en el coche, no podía evitar contrastar su energía juvenil y desenfadada con la solemnidad de su padre. Espero que no te importe el desorden, dijo señalando el interior del vehículo, donde asomaban herramientas y trozos de madera. Es mi taller móvil. Durante el trayecto hasta la finca, Viña Montes de Oca, Pablo se mostró encantador. Habló con pasión de sus estudios de enología, pero fue cuando mencionó la carpintería cuando su voz se cargó de una emoción diferente. El vino tiene su magia en la barrica, pero la madera tiene alma propia. Cuenta historias, dijo mientras giraba por un camino de cipreses que conducía a la casa principal. Era una casona de piedra centenaria, con enredaderas trepando por sus muros y unas vistas imponentes a las viñas que se perdían en el horizonte. Don Diego nos recibió en la entrada con su característica formalidad, pero su saludo para mí fue cálido. Alicia, bienvenida a su casa. Espero que Pablo no la haya abrumado con sus teorías sobre la madera. La cena fue un evento íntimo pero refinado. Don Diego, sentado a la cabecera de la mesa, era un anfitrión magistral, explicando el origen de cada plato y el vino que lo acompañaba. Pablo, en cambio, intervenía con comentarios más terrenales y bromas sutiles que arrancaban sonrisas incluso a su serio padre. Yo me sentía en un sueño, atrapada entre la tradición que emanaba de Diego y la frescura innovadora de Pablo. Al día siguiente, mientras preparaba mi taller en un rincón del gran salón abovedado de la bodega, Pablo se acercó. Quiero mostrarle algo, dijo con un misterio juguetón en la mirada. Me guió hasta un antiguo cobertizo transformado en un taller de carpintería. El olor a cedro y aceite de linaza inundaba el aire. Virutas de madera cubrían el suelo como nieve dorada. De una mesa de trabajo cubierta con un paño, sacó un objeto cuidadosamente envuelto en lino. Es para usted, dijo extendiéndomelo. Una pieza hecha para otra artista. Con manos que temblaban ligeramente desarrollé el paquete. Lo que encontré me dejó sin aliento. Era una bandeja para servir, larga y elegantemente curvada, tallada en una madera de roble oscuro y sedoso. Pero no era solo una bandeja. En su centro, un delicado mosaico de finas láminas de madera de cerezo formaba el dibujo de una rama de vid, sus hojas y racimos un testimonio de una paciencia y una habilidad sobrehumanas. La superficie estaba pulida hasta conseguir un tacto como de seda. Pablo, es increíble, susurré, incapaz de encontrar palabras mejores. Mis dedos trazaron la suave curva de la madera, la intrincada textura del mosaico. El roble es de una barrica vieja de la bodega, explicó él, observando mi reacción con una intensidad que me ruborizó. La barrica envejeció el vino que bebió mi bisabuelo. El cerezo es de un árbol que cayó en la fina hace años. Quería que tuviera algo de este lugar.
para que cuando sirva sus postres, no solo lleve sus historias, sino también las nuestras. Sus palabras calaron hondo en mí. No era un regalo comprado, era un legado, un trozo de su mundo transformado en arte para complementar el mío. Era el regalo más personal y conmovedor que jamás había recibido. En ese momento comprendí que en la finca Montes de Oca no solo había encontrado un mecenas, sino una familia, y en Pablo, algo más complejo y profundo que comenzaba a florecer. La fiesta de la vendimia era un torbellino de colores, sonidos y emociones. El patio de la bodega bullía con el ritmo de una sevillana, el humo de las parrillas se mezclaba con el dulce aroma del mosto recién pisado y las risas de los vendimiadores llenaban el aire crepuscular. Yo, Alicia, había terminado mi taller, un éxito que se medía en sonrisas manchadas de chocolate y ojos brillantes tras probar mi tarta de Santiago. Pero la verdadera prueba, lo intuía, estaba por llegar. Don Diego se acercó a mí, alejándome suavemente del bullicio. Su rostro, iluminado por las antorchas, tenía una expresión solemne. Alicia, la fiesta es para todos, dijo, su voz baja pero clara. Pero la cena de verdad es para unos pocos. Esta noche quiero cocinar para usted. Me guió al interior de la casona, a una cocina enorme donde el tiempo parecía haberse detenido. Paredes de piedra, vigas de madera oscura y una enorme chimenea en la que crepitaban lentamente algunos leños. Sobre la mesa de roble macizo, ya descansaban varios ingredientes. Hoy no será cochinillo, anunció atándose un delantal de lino impecable. Hoy es cordero asado a la riojana. Una receta que no aparece en ningún libro. Solo aquí, dijo tocándose la sien con un dedo. Me invitó a participar, a pelar las cabezas de ajo, a majar el perejil fresco. Sus movimientos eran precisos, ritualísticos. Mientras trabajaba, me hablaba. No de técnicas, sino de historias. Este ajo de mi huerta. Mi madre me enseñó a elegirlo. El romero de aquel arbusto junto a la vieja bodega. Mi abuelo lo plantó el día que nació mi padre. Cada ingrediente tenía un origen, un recuerdo adjunto. Era como si estuviera reconstruyendo su árbol genealógico no con documentos, sino con sabores y aromas. Cuando llegó el momento de preparar la pieza principal, un cordero lechal, sacó una bandeja larga y honda. 28 centímetros, dijo midiendo la bandeja con una sonrisa casi nostálgica. La medida exacta para el cordero perfecto. Ni un centímetro más ni uno menos. Así lo hacía mi abuela. La cifra, 28 centímetros, resonó en mí. No era una medida cualquiera, era una leyenda familiar, una constante en su historia. Él adobó la carne con una mezcla secreta de especias, untándola con una devoción que rayaba en lo sagrado. Mi bisabuelo, el que empezó con esto, le dijo a mi abuelo, el secreto no está en las especias, sino en la paciencia. Y mi abuelo se lo repitió a mi padre, y mi padre a mí. Mientras el cordero se asaba lentamente en el horno de leña, llenando la cocina de un aroma que era pura poesía, don Diego me miró fijamente. Usted, Alicia, con su tarta, hizo algo similar. Despertó un fantasma de sabor que yo tenía olvidado. Por eso la invité. No solo por su talento, sino porque quien es capaz de meter memoria en un postre, puede entender lo que significa esta familia. Lo que significa, este legado. Sus palabras me traspasaron. Comprendí entonces que yo no era solo una invitada o una chef contratada. Era una confidente, alguien a quien se le estaba mostrando el alma misma de los Montes de Oca. La cena fue íntima, solo don Diego, Pablo y yo. El cordero estaba sublime, tan tierno que se deshacía con el tenedor, cada bocado una explosión de historia y tradición. Era increíble. Cada sorbo de un vino reserva de la familia, elegido por Pablo, complementaba la experiencia, cerrando un círculo perfecto. Miré a Pablo, que me sonreía con complicidad, y luego a don Diego, cuyo rostro yuchuel y serio se había suavizado con una expresión de profunda satisfacción. En ese momento,
no quise elegir entre la sabiduría serena del Padre y la pasión creativa del Hijo. Solo quise una cosa, repetir. Repetir esta sensación de pertenencia, de entender y ser entendida. Quería más de esta herencia, de esta intensidad, de estos 28 centímetros de tradición que acababan de redefinir para siempre mi concepto del sabor. La luna llena era un disco de plata sobre los viñedos de La Rioja, bañando las hojas otoñales en una luz fantasmagórica. La fiesta de la vendimia había terminado para los invitados, pero para Pablo y para mí la noche parecía querer regalarnos su último y más intenso secreto. ¿Te gustan los caballos, Alicia?, me preguntó Pablo, su voz un susurro cargado de complicidad. Sus ojos verdes brillaban con un destello de travesura bajo la tenue luz de la terraza. En teoría sí, respondí con un nerviosismo que traté de disimular con una sonrisa. En la práctica mi experiencia se limita a un poney de feria cuando tenía 7 años. Su risa fue suave y cálida. No te preocupes. Duque es tan viejo y sabio como las propias viñas. Te llevará como si fueras una pluma. Minutos después, frente a los establos, me arrepentí de mis palabras. Duque era un majestuoso caballo andaluz de pelaje negro azabache, cuya alzada me pareció, en ese momento, comparable a un edificio de 2 plantas. Pablo, montando una yegua alazán llamada Emperatriz, parecía una extensión natural del animal. Confía en él, me dijo Pablo acercándose para sujetar la brida mientras yo, con el corazón latiéndome en la garganta, subía al estribo con torpeza. Una vez en la silla, una calma extraña comenzó a invadirme. El calor del animal, su respiración rítmica, la firmeza de Pablo a mi lado, todo contribuía a un sentimiento de seguridad inesperado. Salimos al trote abandonando el perímetro iluminado de la finca, y nos adentramos en un sendero que serpenteaba entre las hileras de vides. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, llevando consigo el aroma húmedo de la tierra y el dulce perfume de la uva madura. Pronto el suave trote se convirtió en un galope tranquilo. Pablo me guiaba con instrucciones suaves, y yo aprendía a moverme con Duque, a fundirme con su ritmo. La sensación era electrizante. El miedo se transformó en pura adrenalina. El mundo se redujo al sonido de los cascos golpeando la tierra, a la silueta de Pablo recortada contra el cielo estrellado, al viento que me silbaba en los oídos y me despeinaba el cabello con furia liberadora. Más allá, gritó Pablo, señalando hacia una duna que se elevaba al final del sendero. Sin pensarlo, sin miedo, seguí su estela. Subimos la duna a un galope poderoso que me sacudió hasta los huesos. Y entonces la vista me dejó sin aliento. Se extendía ante nosotros la playa de la presa del Ebro, una inmensa extensión de agua oscura y quieta que reflejaba la luna como un espejo roto, bordeada por una lengua de arena blanca. Nos detuvimos en la cima, jadeantes, los jadeos de los caballos mezclándose con los nuestros. La belleza del lugar era sobrecogedora, casi dolorosa. Bajamos de los caballos y los dejamos pastar libremente. Mis piernas temblaban de una forma que no conocía. No era el temblor del miedo, sino la vibración residual de la intensidad, de la fuerza bruta del animal que había estado entre mis piernas, de la carrera desenfrenada bajo la noche riojana. ¿Estás bien?, preguntó Pablo acercándose. Su voz era grave, cargada de una emoción que no necesitaba nombre. Asentí sin poder hablar. Mis piernas no querían cerrarse, parecían haberse acostumbrado a la postura del galope, a la libertad del movimiento. Era una sensación extraña y poderosa, como si mi cuerpo se negara a volver a la normalidad, a encerrarse de nuevo en la quietud. Es intenso, logré balbucear, mirando el vasto paisaje. Sí, susurró él, y su mano encontró la mía en la penumbra. Su tacto fue el detonante. En la inmensidad silenciosa de aquella playa lunar, rodeados solo por el sonido del agua y nuestra respiración entrecortada, no hicimos falta más palabras. Su mirada fue la pregunta, la mía fue la respuesta. Su beso no fue una pregunta sino una afirmación. Un beso lento, profundo, cargado con la adrenalina de la carrera,
la magia del lugar y el peso de los días de tensión contenida. Sabía a vino tinto, a libertad y a futuro. Fue un beso que lo cambió todo. Y cuando nos separamos, jadeantes, con mis piernas aún temblorosas y nuestro aliento formando nubes en el aire frío, supe que aquella noche había bailado con el fuego y había salido ilesa, pero para siempre transformada. La semana que siguió a aquella noche en la playa fue un suspiro dorado, un tiempo fuera del tiempo. Pablo y yo vivíamos en una burbuja de complicidad robada. Paseábamos de la mano por los viñedos al amanecer, con el rocío mojándonos los zapatos. Yo ayudaba en la bodega aprendiendo de sus manos el arte del trasiego, y él se sentaba en un rincón de la cocina de la finca, esbozando en un bloc de dibujo nuevos diseños para sus piezas de madera mientras yo horneaba. Don Diego nos observaba con una sonrisa tranquila, una satisfacción silenciosa en la mirada que yo, en mi felicidad, interpreté como una bendición tácita. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja y violeta, don Diego nos llamó a los dos a su despacho, una habitación forrada de libros de contabilidad antiguos y que olía a papel curado y cuero. En el centro de su escritorio de caoba descansaba un objeto cubierto con un paño de lino. Ha llegado el momento, comenzó su voz más grave de lo habitual. Su mirada se posó en mí con una intensidad que hizo que mi sonrisa se desvaneciera. Alicia, estos días me han confirmado algo. No solo eres una artista con un don extraordinario, sino que tu corazón comprende el ritmo de esta tierra, el latido de esta familia. Luego miró a Pablo y en sus ojos brilló un destello de orgullo y algo más, ¿tristeza? Pablo, hijo, tu pasión por la bodega es el futuro que siempre soñé. Juntos, ustedes dos son la combinación perfecta. La tradición y la innovación. La raíz y el fruto. Con manos que parecían suddenly más viejas, retiró el paño de lino. Bajo él no había un documento sino una llave antigua, larga y de hierro forjado, con la cabeza tallada en forma de racimo de uvas. Esta es la llave de la cava de los secretos, anunció y su tono era casi ceremonial. La bodega más antigua, donde reposan los vinos más valiosos de la familia. Y donde mi padre y su padre antes que él guardaban lo más preciado. Pablo contuvo la respiración a mi lado. Sabía por su expresión, que era un honor del que solo se hablaba en susurros. Quiero que la tengan ustedes, continuó don Diego mirándonos alternativamente. Juntos. Es mi deseo que dirijan esto, que lleven el legado de Montes de Oca hacia el futuro. Alicia, no eres una invitada. Eres la pieza que faltaba. Sus palabras eran un sueño hecho realidad. Era todo lo que, sin atreverme a nombrarlo, había anhelado desde que probé la profundidad de su legado. Un hogar. Una familia. Un propósito junto al hombre del que me estaba enamorando. Pero entonces la mirada de don Diego se nubló. Una sombra cruzó su rostro. Sin embargo, para pasar la llave, debo contar la historia que la rodea. La parte de la historia que duele. Hizo una pausa, y el silencio se hizo pesado como el plomo. El verdadero motivo por el que mi padre, hace 30 años, prohibió para siempre la entrada a la cava de los secretos. Pablo y yo intercambiamos una mirada de confusión. La leyenda familiar siempre había dicho que fue por la extrema sensibilidad de los vinos. No fue por el vino, dijo don Diego como leyendo nuestros pensamientos. Su voz se quebró. Fue por una tragedia. Una tragedia que involucró a mi hermana, Laura, de la que nunca se habla. Y al hombre del que se enamoró, un enólogo francés que vino para la vendimia de 1992. Sus nudillos estaban blancos al agarrar el borde del escritorio. Ese hombre del que solo conservo esta foto. Agarró un pequeño marco de plata que siempre había en su escritorio y lo giró hacia nosotros. Era una foto de un joven don Diego con una mujer de brillantes ojos verdes, Laura, y un hombre alto, de sonrisa amplia y pelo oscuro. La sangre se heló en mis venas. El corazón dejó de latirme por un segundo eterno. Conocía esa sonrisa.
La había visto en docenas de fotos en el salón de mi propia casa, en Madrid. Era mi padre. Papá, ¿qué pasó?, preguntó Pablo, su voz temblorosa. Don Diego me miró directamente a los ojos, y en su mirada ya no había orgullo ni calidez, sino un dolor tan profundo y antiguo como las propias raíces de la viña. Lo que pasó, hijo, es que el francés la abandonó. Se fue una noche sin una palabra, dejándola desolada. Y Laura, mi hermana, no pudo soportarlo. Un mes después, una noche de tormenta, entró en la cava y nunca salió con vida. El mundo se desmoronó a mis pies. El aire desapareció de la habitación. Yo, Alicia, la chica que había traído nuevos sabores y nueva luz, era la hija del hombre que había roto el corazón de su hermana y, indirectamente, había llevado a su trágico final. El hombre al que, según siempre me contó mi madre, una enfermedad repentina lo había alejado para siempre de España hacía 30 años. Don Diego no sabía quién era yo. Solo sabía que yo era la hija de una pastelera de Madrid. El parecido con mi padre, al que no había visto en 3 décadas, era demasiado tenue para hacer la conexión. La llave, murmuró don Diego deslizándola hacia nosotros sobre el escritorio, su mirada perdida en el pasado. Representa tanto la promesa del futuro, como el peso de un secreto que ha atormentado a esta familia durante una generación. La llave de hierro ahora parecía grotesca. No era un regalo. Era una acusación. Yo extendí la mano, mis dedos temblando de forma incontrolable, y la tomé. Su frío metal me quemó la piel. Alcé la vista y encontré la mirada de Pablo, llena de confusión y dolor por la revelación sobre su tía. Él solo vio a la mujer a la que amaba compartiendo el peso de su historia familiar. Pero yo, al cerrar los dedos sobre la llave del pasado, supe la verdad que él ignoraba. Nuestro amor tan puro y brillante hacía solo unos minutos, acababa de ser envenenado por una sombra que yo había traído conmigo sin saberlo. Y ahora, tenía en mi mano la prueba de que el hombre que amaba, y el padre que lo amaba, me despreciarían si supieran quién era realmente. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.